Empezamos definiendo qué es la ira. ¿Es un sentimiento, una forma de ser? ¿Qué es exactamente? La ira es una respuesta que tenemos las personas y que normalmente se desencadena cuando las personas se sienten amenazadas, porque interpretan esa situación como una amenaza. Esta persona me está retando, lo está haciendo mal, y mi manera de defenderme, porque hay una activación en la que se dispara la adrenalina, el corazón late rápido, es una respuesta muy similar a la respuesta de ansiedad y miedo. Aquí se vino a hablar la verdad. La verdad. Y nada más que la verdad. ¿Cómo están, muchachos? Bienvenidos una vez más a su Celon Online. En esta oportunidad vamos a hablar de un tema bien interesante, es una emoción, un sentimiento que todos hemos experimentado en algún momento de nuestra vida. Seguramente, al igual que la ansiedad, han tenido que convivir con esta emoción, la cual muchas veces nos trae problemas, situaciones difíciles, complejas, y que es muy importante que aprendamos a controlar. Vamos a hablar sobre qué, Mariana. Así es, muchachos, hoy vamos a hablar de un sentimiento bastante extraño, bastante feo y bastante fuerte, pero antes de llegar a la definición, vamos a ver qué nos dice la palabra de una vez por adelantado sobre este sentimiento de la ira. Dice la palabra de Dios en el libro de Santiago 1, versículo 20. Dice, en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Así es, muchachos, estamos hablando de la ira, en esos momentos en los que estamos así molestos, disgustados, iracundos, en que uno dice como que, wow, pero es que esta sierva, ¿qué le pasa? Esta sierva. No, bueno, puede ser por cualquier circunstancia que surja este sentimiento de la ira, pero bueno, antes de continuar nos gustaría por supuesto conocer cuál es el significado que tiene esta palabra, esta emoción, según la ciencia, según la Real Academia Española. Entonces, vamos a ver, dice que la ira es una reacción emocional que se produce cuando una persona considera que existe o se va a producir un resultado negativo para sus intereses, que se podría haber evitado si alguien los hubiera tenido en cuenta y hubiera actuado de otra forma. Es decir, cuando sucede algo que no salió como se esperaba o que sencillamente consideramos que es error de alguien más. Por otra parte, también leía que la ira también es producto de una respuesta de nuestro organismo en situaciones de peligro, en las que nos sentimos amenazados, tentados de alguna forma o intimidados. Esta es una respuesta natural de nuestro organismo como un mecanismo de defensa. Me llama mucho la atención, Mariana, que me he dado cuenta que la mayoría de las emociones que nosotros consideramos negativas realmente no lo son del todo, porque son respuestas de nuestro organismo para solucionar algún tipo de circunstancia o de un mecanismo de defensa. Es un mecanismo de defensa, ciertamente que es necesario que esté, porque Dios nos creó, Él sabe qué parte de nuestro cuerpo funciona y cómo funciona. Entonces no está mal que podamos llegar a sentir ira. De hecho, el Señor Jesús, nuestro líder, sintió ira en algún momento cuando vio desordenado su templo. Pero, o sea, no es que tú vivas con la ira, es saber cómo controlarlo. Fíjate una cosa, me llama mucho la atención un versículo bíblico que dice, airaos, pero no pequéis. Airaos, pero no pequéis. Así es. Fíjense una cosa, es natural que sientas de alguna forma disgusto, pero ahora bien, no peques, y es allí donde la ira se convierte en una situación negativa. Es impresionante cómo, a fin de cuentas, todo nos lleva a un mismo concepto, dominio propio. Dice la palabra que el Espíritu Santo nos da ese dominio propio para nosotros controlarnos en medio de cualquier situación. ¿Y qué es lo que el pecado hace en nuestra vida? Nos hace perder precisamente eso, que es el regalo más bonito que nos ha dado Dios, porque es la verdadera libertad. La verdadera libertad es el dominio propio, la capacidad de controlarte en medio de cualquier circunstancia, cualquier situación difícil. Pero para ahondar un poco más en esta situación de la ira, vamos a entonces estudiar un acontecimiento bíblico bien interesante que tenemos en el libro de Éxodo. Sí, en el libro de Éxodo, capítulo 33, versículos del 15
al 17, me voy a permitir leerlo y que ustedes allí en sus casas puedan también revisar y leerlo para nosotros ver este ejemplo bíblico, porque recuerden que aquí venimos a hablar La palabra, verdad. la verdad, Así únicamente ¿qué? La verdad. Entonces, vamos a ver qué pasó con este hombre en el libro de Éxodo, un gran líder, Moisés, y cómo de repente se descontroló por la ira Así y es. perdió el dominio propio, ¿sí? Pero vamos a leer entonces. Dice la palabra de Dios, y volvió Moisés y descendió, o sea, bajó del monte, trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados, de uno y de otro lado estaban escritas, y las tablas eran obra de Dios, Wow. y la escritura era escritura de Dios, grabada sobre estas tablas. Cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo Moisés, alarido de pelea hay en el campamento. Wow, terrible. Fíjense, muchachos, que un poco para contextualizar. En este momento venía Moisés de pasar 40 días y 40 noches en ayuno, buscando la presencia del Señor, y le son entregadas estas tablas en las cuales estaban los 10 mandamientos. Todos hemos experimentado esa situación en la que quizás nos hemos esforzado por algo y de repente hay una situación, algo que acontece que nos hace sentir como que, wow, todo terminó, todo salió mal, el por qué sucedió esto. Vemos que entonces Moisés, cuando baja de estar en la presencia del Señor, se encuentra con que hay alaridos, con que hay fiesta, con que están haciendo cosas en el campamento de Israel. Y bueno, todos sabemos que lo que estaba haciendo el pueblo en ese momento era adorando a un becerro de oro. Por supuesto que esto era abominación ante los ojos de Dios. Al igual que decía el concepto, que decía la definición, vemos que lo que experimentó Moisés fue como ese sentimiento de que, wow, ¿por qué están haciendo esto? Estoy viendo que algo va a salir mal porque no lo están haciendo de la manera correcta. Así es, y lo podemos notar en el versículo 19 de este mismo capítulo. Dice, y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio, estamos hablando de Moisés, y vio el becerro y las danzas en pleno fuego que hacían, arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Es decir, llegó ese momento de ira y no supo controlarla, porque algo que costó muchísimo tener, entonces de buenas a primeras las arroja, las tira, las rompe. Y esto es lo que precisamente busca la ira en nuestra vida. Recordemos que es un pecado dar cabida sin medida a la ira, y esto por supuesto nos va a traer consecuencias. ¿Cuál fue la consecuencia que trajo esto a Moisés? ¿Qué tuvo que hacer Moisés nuevamente para recuperar esas tablas? Bueno, tuvo que ir de nuevo a la presencia, o sea, te va a costar el doble. Te va a costar el doble cuando sin control desperdicies o a causa de la ira cometas algo, te va a costar el doble. Tuvo que volver a ir, meterse otra vez en ayuno, meterse en intimidad con el Señor. Porque cuando Dios te da algo, Dios no es un Dios que desperdicie sus bendiciones. Así es. Dios es un Dios que es justo y te toca, es tu parte. Le dijo Moisés, bueno, ahora te toca de nuevo, porque ya yo les escribí, si tus arranques de locura te pasó eso, bueno, debes aprender a controlarla, pero debes ahora pagar nuevamente el precio y meterte en intimidad para volver a obtener esas tablas. Así es, y fíjense que una cosa que me llama la atención es que dice la palabra que la paga del pecado es muerte. O sea, siempre hay una consecuencia a alguna acción, causa y efecto. Vemos que en este particular esa fue la consecuencia, tener que ir nuevamente a buscar la presencia del Señor, que es una bendición por supuesto, pero que no era necesario. Quizás el pueblo de Israel pudo avanzar mucho más rápido hacia la tierra prometida si no hubiese sucedido esto. Pero generalmente mucha gente opina que no, pero es que yo muchas veces he tenido problemas, he actuado de forma iracunda y no ha pasado nada. No he tenido las consecuencias. Incluso me ayudó la ira que tuve en ese momento, porque quizás golpeé a esta persona, dejó de meterse conmigo. Alguna situación como esta
le he escuchado a muchísimas personas, pero ahora bien, ¿qué es lo que sucede? Está comprobado científicamente que las emociones como la ira son emociones muy dolorosas y que se alojan en las células de nuestro cuerpo. Lo veo acá porque lo escribí y me llamó muchísimo la atención. Dice, está demostrado que las emociones dolorosas van al cuerpo y enferman las células, pues muchas enfermedades tienen su origen en enojos, resentimientos acumulados y reprimidos. He ahí el problema de la ira, cuando nosotros dejamos que este sentimiento se exprese en nuestra vida, pero de forma incontrolable. Sí. Porque ¿qué es lo que sucede? Posterior se va a convertir en rencor, se va a convertir en resentimiento y por supuesto que va a traer muchísimas consecuencias negativas a tu vida. Entonces, te queremos decir en este día, no permitas que la ira te domine. Jamás vas a poder dejar de experimentar, porque el enojo es natural. Así es. Sentirte disgustado con una diferencia con otra persona es natural. Pero ahora bien, recuerda que Dios nos da espíritu de dominio propio y de amor para que podamos luchar con todas estas cosas. Amén, así es. Y quería rescatar algo rapidito de lo que decía mi esposo. Y es que una de las consecuencias es que no solo te perjudicas a ti, sino que a través de la ira dañas a otros, Así lastimas a otros sin querer, porque quizás tú eres el que estás mordido, el que tienes rabia, el que estás iracundo, pero tu actitud, tu influencia como líder, porque todos tenemos de alguna manera u otra influenciamos la vida de alguien, de esa persona o de cualquier otra persona, pues vas a lastimar, no medimos las palabras, herimos con nuestras palabras, con nuestros comportamientos. Y otra cosa que puse acá, muy importante que me parece, limitamos el mover de Dios. Dios no puede obrar en un corazón lleno de rabia, de contienda, de ira, porque precisamente lo dice la palabra en el libro de Santiago, como ya lo hemos dicho, en la ira del hombre no puede obrar la justicia de Dios, no obra de esa manera. Y bueno, para concluir, muchachos, queremos regalarles 2 versículos súper importantes para que lo tengamos en nuestros corazones. Amén. Y hagamos tesoro de él. La primera está en Proverbios 15:1. Dice que la blanda respuesta quita o aplaca la ira, mas la áspera respuesta hace subir el furor. O sea, calmémonos, hablamos pacientemente. Por favor, vamos a tomar esto en consideración para que podamos ver la mano de Dios. Y un último versículo para finalizar este tiempo de bendición que quede en nuestros corazones. Primer libro de Timoteo, primera carta de Timoteo 2:8. Dice, quiero que los hombres oren en todo lugar levantando sus manos santas sin ira ni contienda. Es decir, Dios, el Señor desea que levantamos nuestras manos santas para agradarle a Él, para alabarle a Él, pero solamente eso, en oración, no, porque la ira obstruye tu oración hacia el Señor. Él quiere que la levantemos sin ira y sin contienda en nuestros corazones. Amén. Que Dios les bendiga, muchachos, Dios les guarde y que sea de bendición este estudio en sus vidas. Amén.